Nunca pensé que el momento más feliz de mi vida terminaría siendo el inicio de mi mayor dolor. Tenía 18 años, el corazón ilusionado y una fe ciega en que el amor era suficiente para construir una familia. Pero me equivoqué. Porque en mi historia, dar vida fue visto como un error, como una vergüenza, como algo que debía esconderse. Recuerdo perfectamente el día en que confirmé mi embarazo. Estaba sentada en el borde de mi cama, con las manos temblando y el test positivo mirándome como una sentencia. A pesar del miedo, sonreí, porque en mi pecho latía una esperanza que nadie me había enseñado a tener. Yo iba a ser mamá. Y aunque no tenía nada, sentía que lo tenía todo. Pero esa ilusión duró poco, muy poco. La primera en saberlo fue mi madre, y en lugar de abrazarme, me gritó: «¿Qué has hecho? Esto va a destruirnos». Me arrebató el teléfono, me prohibió salir, y al día siguiente ya estaba frente a un médico que ella misma eligió. Lo que siguió fue una serie de decisiones tomadas sin mi voz, sin mi permiso. Pasé los meses escondida. No fui a la graduación. No salí con amigas. No fui a ninguna reunión familiar. Era como si me hubieran borrado. Y yo, con la panza creciendo, aprendí a quedarme callada. Aprendí a comer en silencio, a llorar despacito en la madrugada. Aprendí que ser madre, en mi caso, era un acto de resistencia. Porque mientras mi familia tejía mentiras para proteger el honor, yo hablaba con ese bebé cada noche, prometiéndole que un día todo sería distinto. Que un día nadie volvería a esconderlo. Que un día él ocuparía el lugar que le negaron. Pero había algo más que me dolía. El padre de mi hijo. Él también desapareció. Al principio lloró, me abrazó, me juró que estaría ahí. Pero bastó una conversación con sus papás para que cambiara por completo. «Mi hijo no puede tener un hijo», dijeron, y él obedeció. No volvió. No llamó. No supo ni siquiera en qué día nació nuestro hijo. Y cuando por fin lo tuve en brazos, por un instante creí que el mundo se detenía. Su piel tibia, sus manitas aferradas a mi dedo, era perfecto. Pero duró poco. Esa misma noche, mi madre lo sacó de mi habitación y lo entregó. Dijo que era lo mejor para todos. Que yo era muy joven. Que él merecía una vida mejor. No me dejaron despedirme. Solo me quedó una fotografía. Y un vacío tan profundo que no supe cómo llenar. A partir de ahí, comencé a existir sin vida. Pero lo que mi familia no sabía es que yo no lo olvidé. Ni un solo día, y que algún día iba a encontrarlo, y él sabría la verdad, iba a saber quién soy, y que jamás lo vi como un error. Durante mucho tiempo, no volví a mirar esa fotografía. Me dolía tanto que ni siquiera podía sostenerla sin romperme. La escondí en una caja, junto a la pulserita del hospital y una nota que escribí esa noche, en medio de lágrimas. «Te amo. Perdóname por no poder protegerte». A veces pienso que ese fue el único acto de maternidad que me permitieron ejercer, escribirle unas palabras. Todo lo demás me lo arrebataron. Después de eso, me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. No hablaba, no discutía, no soñaba. Cumplía con lo mínimo. Me ponía la ropa que mi madre elegía. Sonreía con la boca, pero no con el alma. Me obligaron a seguir como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí todo había cambiado. La culpa era mi compañera constante. Me decía que fui débil, que debía haber escapado, gritado, peleado más, que si lo hubiera hecho, mi hijo estaría conmigo. Pero al mismo tiempo, sabía que, con 18 años, estaba completamente sola, rodeada de adultos que decidieron por mí, que se llamaban familia pero no me protegieron. Pasaron los años y la vida me arrastró como una marea silenciosa. Me fui haciendo fuerte, pero no en el buen sentido.
Era como una armadura rota que seguía de pie. Me volví funcional. Estudié, trabajé, fingí. Pero por dentro, seguía hablando con él. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que veía una carriola en la calle, imaginaba cómo sería su cara. ¿Tendría mis ojos? ¿Mi sonrisa? ¿Habría aprendido a tocar guitarra como yo? La incertidumbre me devoraba, pero lo que más me destruía era el silencio. Nadie mencionaba su nombre. Nadie preguntaba por él. Era como si jamás hubiera existido. Y eso me partía en dos. Porque yo sabía que sí existía. Que en algún lugar de este mundo, ese niño respiraba, crecía, caminaba, sin saber que su mamá jamás lo olvidó. Que su mamá no lo abandonó. Que fue arrancado de sus brazos. Una tarde, limpiando el ático de la casa, encontré algo que me derrumbó por completo. Una caja vieja, llena de papeles. Y entre ellos, una carta. Era de la mujer que lo adoptó. Decía que se llamaba Camila, que vivía en otro estado, y que, aunque le habían prohibido tener contacto conmigo, quería que supiera que él estaba bien, que era un niño feliz, curioso, con una risa que iluminaba la casa. Esa carta fue lo único que me mantuvo viva durante los años siguientes. Saber que él era amado me dio un respiro. Pero también me encendió una pregunta que no pude apagar jamás. ¿Me recordará algún día? ¿Querrá buscarme? ¿O lo criaron con mentiras sobre mí? A veces me preguntan por qué nunca tuve más hijos. Y aunque sonrío y digo que no se dio, la verdad es otra. Es que ya tenía uno. Y aunque no estuviera conmigo, aunque no llevara su manita por la calle ni lo viera dormir, yo seguía siendo su madre. Nunca dejé de serlo. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, tenía a él como brújula. Me negaba a olvidarlo, porque olvidarlo sería traicionarnos a los dos. Fue por eso que empecé a buscarlo. Al principio con miedo, con culpa, sintiéndome una intrusa. Pero después, con una necesidad que ya no podía callar. Usé cada contacto que conocía. Investigué en registros, foros, hasta en redes sociales. No sabía cómo lucía, pero sí sabía su fecha de nacimiento, su ciudad y su nombre de pila. Supe por la carta que Camila había decidido conservar el nombre que yo le di, Emiliano. Eso me dio fuerzas, porque aunque me lo arrebataron, no pudieron cambiar quién era, ni quién era yo para él. Durante meses me quedé despierta hasta la madrugada, comparando fotos de jóvenes, leyendo noticias escolares, buscando cualquier rastro de un Emiliano que tuviera su edad. Un día, encontré una pista. Una escuela privada en Querétaro publicaba orgullosamente sus alumnos destacados. Y ahí estaba, un niño con el nombre exacto, la edad exacta, y los mismos ojos que yo veía en el espejo. No tenía pruebas, pero algo en mi pecho gritó que era él. A partir de ese día, todo cambió. Ya no podía vivir fingiendo. Tenía que saber, tenía que verlo. No para reclamarle, no para irrumpir en su vida, sino para saber que existía, que era real. Pero cuando se lo conté a mi madre, esperando algo de apoyo, recibí lo mismo de siempre. Frialdad. Déjalo así. Ese niño ya tiene otra familia. Tú ya no eres nada para él. Sus palabras me cortaron como cuchillos, pero esta vez no agaché la cabeza, porque había algo dentro de mí que ya no podía callar. El amor de madre no desaparece solo porque otros lo deciden. No desaparece por vergüenza, ni por conveniencia. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarlo. Aunque tuviera que enfrentar sola al mundo, aunque tuviera que volver a abrir todas mis heridas. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Me tomó una semana decidirme, una semana de insomnio, de dudas, de pensar si estaba haciendo lo correcto. Pero al final, el amor fue más fuerte que el miedo. Me puse la ropa más discreta que tenía, recogí el cabello
y tomé el primer autobús a Querétaro. Tenía la dirección de la escuela gracias a una publicación en redes. No iba a irrumpir, no iba a causar una escena. Solo necesitaba verlo. Necesitaba saber si realmente era él. Cuando llegué, el portón aún estaba cerrado, pero una señora con uniforme limpiaba la entrada. Le pregunté si podía esperar en la banqueta, que venía por un sobrino. No me cuestionó. Me senté, con el corazón golpeando tan fuerte que casi podía escucharlo. Y entonces lo vi. Él bajó de una camioneta negra, con mochila al hombro y audífonos colgados del cuello. Tenía la misma forma de caminar que mi padre, el mismo lunar en la mejilla que yo escondía de niña. Y esos ojos, Dios, esos ojos eran míos. Me quedé congelada. No podía llorar, no podía hablar, solo verlo. Él entró al colegio sin notar mi presencia. Y aunque fue solo un instante, para mí fue una eternidad. Sentí que la vida me lo devolvía por unos segundos, que mi hijo existía, que caminaba, respiraba, reía, y yo podía verlo. Me quedé ahí hasta que el sol subió por completo, hasta que todos los alumnos desaparecieron tras las puertas del edificio. Entonces me levanté, con las piernas temblando, y caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un café, pero no lo tomé. Solo miraba la foto que tomé con el celular a escondidas. Una prueba, un pedacito de él. Ese día me juré algo. No iba a acercarme hasta estar preparada. No iba a irrumpir en su mundo hasta tener la certeza de que no lo dañaría. Así que empecé a investigar más. Leí sobre derechos de adopción, sobre encuentros entre madres biológicas e hijos. Fui a terapia por primera vez. No quería cargarle mi dolor. Quería que, si algún día nos veíamos frente a frente, él viera a una mujer fuerte, entera, lista para escucharlo, no para exigirle nada. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras revisaba la página web de la escuela, vi que Emiliano había sido seleccionado para representar al colegio en un concurso nacional de ciencias. Su rostro aparecía en el encabezado. Y junto a él, una frase: la mente brillante que pone en alto nuestra comunidad. Fue en ese momento que algo en mí se rompió, pero para bien, porque entendí que lo habían criado con amor, que le dieron oportunidades, y que quizás, justo por eso, algún día entendería que yo también lo amé, en silencio, pero con toda el alma. Me tomó una semana decidirme, una semana de insomnio, de dudas, de pensar si estaba haciendo lo correcto. Pero al final, el amor fue más fuerte que el miedo. Me puse la ropa más discreta que tenía, recogí el cabello y tomé el primer autobús a Querétaro. Tenía la dirección de la escuela gracias a una publicación en redes. No iba a irrumpir, no iba a causar una escena. Solo necesitaba verlo. Necesitaba saber si realmente era él. Cuando llegué, el portón aún estaba cerrado, pero una señora con uniforme limpiaba la entrada. Le pregunté si podía esperar en la banqueta, que venía por un sobrino. No me cuestionó. Me senté, con el corazón golpeando tan fuerte que casi podía escucharlo, y entonces lo vi. Él bajó de una camioneta negra, con mochila al hombro y audífonos colgados del cuello. Tenía la misma forma de caminar que mi padre, el mismo lunar en la mejilla que yo escondía de niña, y esos ojos, Dios, esos ojos eran míos. Me quedé congelada. No podía llorar, no podía hablar, solo verlo. Él entró al colegio sin notar mi presencia, y aunque fue solo un instante, para mí fue una eternidad. Sentí que la vida me lo devolvía por unos segundos, que mi hijo existía, que caminaba, respiraba, reía, y yo podía verlo. Me quedé ahí hasta que el sol subió por completo, hasta que todos los alumnos desaparecieron tras las puertas del edificio. Entonces me levanté, con las piernas temblando, y caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un café, pero no lo tomé. Solo miraba la foto que tomé con el celular a escondidas, una prueba, un pedacito de él. Ese día me juré algo. No iba a acercarme hasta estar preparada.
No iba a irrumpir en su mundo hasta tener la certeza de que no lo dañaría. Así que empecé a investigar más. Leí sobre derechos de adopción, sobre encuentros entre madres biológicas e hijos. Fui a terapia por primera vez. No quería cargarle mi dolor. Quería que, si algún día nos veíamos frente a frente, él viera a una mujer fuerte, entera, lista para escucharlo, no para exigirle nada. Pero el destino tenía otros planes. Un día, mientras revisaba la página web de la escuela, vi que Emiliano había sido seleccionado para representar al colegio en un concurso nacional de ciencias. Su rostro aparecía en el encabezado, y junto a él, una frase: la mente brillante que pone en alto nuestra comunidad. Fue en ese momento que algo en mí se rompió, pero para bien, porque entendí que lo habían criado con amor, que le dieron oportunidades, y que quizás, justo por eso, algún día entendería que yo también lo amé, en silencio, pero con toda el alma. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Caminaba con la sensación de estar vigilada, de que mi familia podía interceptarme en cualquier momento. Pero algo dentro de mí ya no se quebraba como antes. Había encontrado un propósito, una razón real para mantenerme firme. Decidí volver a Querétaro una semana después, esta vez con la intención de ver a Emiliano salir de la escuela. Solo observarlo, como quien visita un templo. Pero antes de poder concretar el viaje, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es sobre Emiliano. Sentí un puñal en el estómago. Le respondí con desconfianza, y la respuesta fue un nombre que no había pronunciado en años. Carlos, el padre de mi hijo. Nos citamos en un parque discreto, lejos de miradas. Lo vi llegar con una expresión tensa, envejecido, pero aún reconocible. Durante segundos, no supimos qué decirnos. Él rompió el silencio. Me enteré de que lo estás buscando. Mi madre me lo dijo. Lo observé con una mezcla de odio contenido y curiosidad. ¿Y tú qué sabes de él?, solté. Su respuesta fue un suspiro amargo. Casi nada. Me prohibieron hablar del tema. Me fui del país después de lo que pasó. Me arrepentí 1000 veces, pero nunca tuve el valor de regresar. Por dentro, me hervía la sangre, pero algo en su voz no sonaba falso. Tal vez no buscaba redención. Tal vez solo buscaba paz. Le conté lo que sabía. Le mostré la foto, y por primera vez, vi sus ojos llenarse de lágrimas. «Tiene tu mirada», dijo en voz baja. Fue en ese momento que entendí que, aunque yo había vivido la herida todos los días, él había vivido con la culpa. Me dijo que tenía contactos en Querétaro, que tal vez podía ayudarme a saber más. Dudé. No confiaba. Pero estaba tan cerca de ese hilo frágil que me conectaba con mi hijo, que no podía darme el lujo de soltarlo. «No lo hagas por mí», le dije. «Hazlo por él, porque tiene derecho a saber de dónde viene». Carlos asintió, y en su rostro vi algo que no esperaba: vergüenza real. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi madre en la sala, con una expresión oscura. «Me dijeron que estuviste con Carlos. ¿Qué estás haciendo?». Me paré frente a ella, sin bajar la mirada. «Estoy reparando lo que tú destruiste». Por primera vez, no respondió. Solo apretó los labios y se encerró en su cuarto. Yo subí al mío, con una certeza. Ya no era la niña obediente que escondía la barriga. Ahora era una mujer, una madre, dispuesta a recuperar lo que era suyo. 3 días después de nuestro encuentro, Carlos me envió un mensaje. Va a dar una conferencia escolar en la universidad, público abierto, este sábado. El corazón me dio un brinco. Era la primera vez que el universo me abría una puerta. Una oportunidad para escucharlo, para verlo sin esconderme. Pasé la semana temblando por dentro, planeando cada detalle. No sabía si debía acercarme, si debía hablarle, o si solo bastaba con estar ahí. Pero algo me decía que este momento era distinto. No era una coincidencia. Era un llamado.
Me vestí con algo sobrio, sin maquillaje, sin joyas, solo yo. Y esa carta que había escrito semanas antes, ahora doblada en mi bolso como una extensión del alma. El evento era en un auditorio mediano. Llegué temprano y me senté en una esquina, casi camuflada entre los asistentes. La sala se llenó rápido. Padres, profesores, alumnos. Yo solo podía pensar en él. Y entonces lo vi. Subió al escenario con seguridad. Alto, sereno, con una voz firme que hipnotizaba. Hablaba de un proyecto ambiental que había liderado, con pasión, con inteligencia. Me costaba creer que ese joven brillante era el mismo bebé que me arrebataron con horas de nacido. Me mordí los labios para no llorar. Estaba ahí, frente a mí, y yo era solo una desconocida entre la multitud, pero en mi pecho, mi corazón lo reconocía como si nunca nos hubiéramos separado. Cuando terminó, el público aplaudió de pie. Yo también, pero no por cortesía. Aplaudí porque sentí orgullo, porque lo vi triunfar, y aunque el mundo no lo supiera, cada logro suyo era también un latido mío. Salió del escenario rodeado de compañeros y profesores. Su sonrisa iluminaba el pasillo. Yo caminé detrás, sin que me notara. Estaba a punto de irse cuando, sin pensarlo, saqué la carta del bolso. Me acerqué a una mujer que lo acompañaba, probablemente su madre adoptiva, y con voz temblorosa le dije: «¿Podría darle esto? Solo si le parece bien». Ella me miró con desconfianza, pero tomó el sobre sin decir palabra. Me alejé sin mirar atrás. No sabía si lo leería, no sabía si me buscaría, pero por primera vez en 20 años había dejado mi voz en sus manos, mi verdad, mi historia, mi amor. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Me despertaba cada mañana con el corazón en la garganta, revisando el celular como si esperara un milagro. Pero no había mensajes. No había llamadas. Solo ese silencio espeso que parecía envolverlo todo. Me repetía que al menos lo intenté, que al menos ya no cargaba el peso de lo no dicho. Pero por dentro, seguía siendo una herida abierta. Salía a caminar, buscaba distracciones, pero todo me llevaba de vuelta a él. ¿Le habría llegado la carta? ¿La habría leído? ¿Habría sentido enojo, curiosidad, dolor? Una tarde cualquiera, mientras regresaba del supermercado, vi algo en el buzón. Un sobre blanco, sin remitente. Mis manos comenzaron a temblar antes siquiera de tocarlo. Al abrirlo, lo primero que vi fue una fotografía. Era Emiliano, parado frente a un mural dentro de la universidad. Un mural de homenaje a estudiantes destacados. En el centro, su imagen, y al reverso de la foto, una frase escrita a mano. No sabía quién era. Ahora entiendo por qué me sentía incompleto. No había firma, no había fecha, pero no hacía falta. Era él, mi hijo. Caí de rodillas ahí mismo, en la entrada de casa, con la foto contra el pecho. No lloré, no grité. Solo cerré los ojos y sentí. Era la primera vez que él me hablaba. La primera vez que me reconocía, no con palabras, sino con verdad. En esa frase había todo lo que yo necesitaba, que había leído, que había sentido, que quizás también quería saber más. Entré a casa temblando, como si mi cuerpo no pudiera contener tanta emoción junta. Me senté frente al espejo, miré mi reflejo, y por primera vez en años me sentí viva. No completa, no feliz del todo, pero viva. Guardé la foto como un tesoro. No lo iba a presionar. No iba a buscarlo de nuevo. Ahora, el siguiente paso le pertenecía a él. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre, porque esa imagen, esa frase, ya no era una fantasía. Era real. Mi hijo sabía que yo existía. Sabía que lo amé. Y aunque el camino entre nosotros siguiera lleno de silencios, esa línea escrita a mano era un puente. 2 días después de recibir esa fotografía, escuché que tocaron la puerta. No era el cartero, ni algún vecino.
Había algo distinto en ese golpe suave, casi dudoso. Me asomé por la ventana con el corazón latiendo a 1000, y ahí estaba, de pie frente a mi casa, con una mochila colgada al hombro, las manos en los bolsillos y una expresión que me cortó la respiración. Era Emiliano, mi hijo. Ya no era ese niño que imaginaba cada noche. Era un joven hecho y derecho. Y sin embargo, ahí estaba, buscando algo. No tocó el timbre. Solo miró la fachada como si intentara reconstruir una historia, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no terminaba de comprender. Me escondí tras la cortina, temblando. No sabía si salir o esperar, si hablarle o guardar silencio, pero algo dentro de mí me gritó que esa oportunidad era única. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, abrí la puerta y ahí estábamos, frente a frente. Él dio un paso hacia atrás, sorprendido, como si no esperara verme tan pronto. Yo me quedé quieta. No dije su nombre, no lloré, solo lo miré. Él fue quien rompió el silencio. ¿Eres tú? Su voz era baja, contenida, como si tuviera miedo de la respuesta. Asentí despacio, y mi garganta apenas logró pronunciar un sí. Se acercó, sacó algo de su mochila y lo extendió hacia mí. Era la carta que le había escrito. La tenía doblada, gastada en las orillas. La leí muchas veces, murmuró. Me hizo enojar, luego llorar y luego pensar. Sentí que mis piernas flaqueaban. No vengo a juzgarte, dijo. Solo necesitaba verte. Y entonces, como si el tiempo se quebrara, me abrazó. No fue largo ni apretado. Fue torpe, breve, pero real. Un abrazo entre dos desconocidos que compartían la misma sangre. No preguntó por qué lo había perdido. No me pidió explicaciones, solo quiso estar ahí. Lo invité a pasar, pero me dijo que aún no estaba listo, que solo quería ponerle cara a esa voz que le había escrito desde el pasado. Le dije que no lo presionaría, que podía irse y volver cuando quisiera. Aquí estaré, le dije, siempre. Antes de marcharse, miró la casa una vez más y susurró. Creo que ya entiendo por qué me sentía incompleto. Lo vi alejarse sin detenerlo. Y cuando cerré la puerta, supe que ese no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. Algo nuestro. Pasaron 2 semanas desde aquel encuentro. No lo presioné. No lo busqué. Me limité a dejar abierta la puerta, del corazón y de la casa. Cada mañana preparaba una taza de café extra, por si algún día se animaba a volver. Y ese día llegó. Un sábado por la tarde, escuché el timbre. No toques suaves, no dudas. Era una llamada clara. Cuando abrí, ahí estaba Emiliano, con un cuaderno bajo el brazo y una mochila colgada del hombro. ¿Puedo pasar?, preguntó. Solo asentí. Esta vez no había lágrimas, había calma, había decisión. Se sentó en la mesa del comedor, miró las paredes, los marcos, los muebles viejos. Aquí viviste cuando me tuviste. Asentí otra vez. ¿Sabes? He tenido una vida buena. Mis papás me han dado todo, pero siempre sentí que algo faltaba. No sabía qué era. Ahora ya lo sé. Abrí la caja que guardaba desde hacía más de 20 años. Dentro, la pulserita del hospital, su primera foto, la carta original que escribí la noche en que me lo arrebataron. Él las tomó en sus manos como si fueran reliquias. Me dijeron que mi mamá biológica era una adolescente irresponsable, pero tú escribías como una mujer que amaba. Tragué saliva. Fui las dos cosas. Era adolescente, pero jamás fui irresponsable. Solo me quitaron la voz. Nos quedamos horas hablando. Me contó de su pasión por la ciencia, de sus libros favoritos, de su miedo a no entender quién era. Yo le hablé de mis silencios, de mis heridas, de cómo sobreviví a base de promesas invisibles. Antes de irse, me dijo que había algo que quería mostrarme. Sacó su celular y me enseñó una foto.
Era el nuevo mural del hall de la universidad. Decidieron rehacerlo con historias familiares detrás de cada estudiante. Y ahí, junto a su imagen, aparecía una frase que él mismo había escrito: a la mujer que me dio la vida y luchó en silencio. Esta historia también es tuya. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en décadas. No había castigos. No hubo venganza ruidosa. Solo verdad. Solo justicia emocional. Y mientras el mundo seguía girando, supe que algo en mí también giró, hacia la paz. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa. Porque a veces, el mayor grito es el silencio.